Muy buenos días para los que ya estáis entrando. ¿Se ve y se escucha bien? Voy a dejar por lo menos 5 minutitos, ¿vale? Lo acabo de iniciar ahora, pero así podéis ir entrando todos tranquilamente. Cuando podáis me confirmáis si se escucha y se ve bien. Buenos días, los que estáis entrando, ¿lo veis bien? Buenos días. Veo que vais entrando un poquito más, así que voy a esperar un par de minutitos y comenzamos. ¿Qué tal? Contadme, ¿desde dónde os conectáis hoy? Granada y Almería. De momento va ganando el sur. Muy bien.
Que mucho calor por allí, porque por aquí también hace una humedad increíble. Estamos todos en nuestras casas con el aire acondicionado, ¿eh? Muy buenas tardes, buenas tardes. Vale, pues os parece bien, ya sois unos cuantos, ¿vale? Vamos a dar inicio a esta sesión de residuos biosanitarios, ¿de acuerdo? No vamos a centrarnos demasiado en la legislación aplicable ni nada por el estilo, aunque sí la vamos a introducir, porque es necesario comprender a qué viene esta definición, ¿vale? Por qué se definen así, qué tipos tienen, ¿de acuerdo? Y luego ya, si queréis, después de esta sesión o en otro momento, ya podréis revisar qué es legislación y qué protocolos, ¿vale? Se exigen en cada comunidad autónoma a la hora de, pues bueno, de categorizar, yo no solo categorizar los residuos, sino después incluso gestionarlos, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo principal de este tema, aparte de conocer los residuos biosanitarios, va a ser comprender, nombrar la normativa vigente, ¿de acuerdo? Después, y lo más principal, la clasificación de estos residuos sanitarios y definitivamente cómo es su almacenamiento y su ruta de desecho o retirada, ¿vale? Siempre hay un protocolo principal, pero luego es verdad que cada comunidad autónoma puede, digamos, hacer un desecho o una retirada de una manera diferente. ¿De acuerdo? Vale. Lo primero y principal, normativa vigente. ¿Por qué la tenemos que conocer? Bueno, pues aquí lo tenéis los objetivos muy claros, ¿vale? Si comprendemos una normativa, un protocolo, lo que podemos hacer es cumplirla adecuadamente y evidentemente evitar cualquier tipo de multa por negligencia o cualquier tipo de desastre. Estamos recordando, ¿vale? Que sobre todo entre los residuos que vamos a ver, hay algunos que van a ser categorizados como peligrosos. Por tanto, tenemos que cumplir muy bien cómo trabajar con ellos, cómo almacenarlos y cómo gestionarlos para evitar cualquier tipo de desastre, ¿vale? E incluso enfermedad para aquellos que estamos manipulando este tipo de residuos y los que los manipulen después. Por tanto, la vamos a conocer la normativa vigente primero, porque además es de buen profesional conocer cuál es la normativa vigente relacionada pues, con todos y cada uno de los productos y sustancias con las que vamos a trabajar, en este caso los residuos, y evitar lo que hemos dicho antes, cualquier tipo de negligencia y sobre todo porque también nos aporta, aquí es donde está definida la información necesaria, ¿vale? Nos va a definir qué son los residuos y además nos va a decir por qué se clasifican de la manera en que se clasifican y sus ejemplos. ¿De acuerdo? La primera y principal, perdón, que hoy tengo el ratón un poquillo insensible. Venga, la normativa primera y principal, ¿vale? Existe una normativa básica, una normativa, una directiva europea marco, ¿vale? No sé si lo conocéis, pero está la directiva marco del agua, ¿vale? También está la directiva marco de residuos, la de suelos. Es decir, es una directiva marco que engloba cada uno de los países de la Unión Europea y siempre, a partir de ahí, cada país va a establecer su propia legislación, real decreto y luego ya, si es necesario, se considera cada comunidad autónoma. Pero la base siempre va a ser la europea, ¿vale? La última directiva modificada y actualizada es de la Unión Europea, por cierto, es de 2018, 851, ¿vale? Que deroga una directiva anterior. Lo digo porque si la habéis visto o la tenéis, que sepáis que esa es la más actualizada. ¿Dónde podemos encontrar a todo esto, ¿vale? Este tipo de normativas, de directivas y reales decretos. Siempre podemos encontrarlo sobre todo en la página web de Europa Eurlex, ¿vale? Es muy sencilla, es una página web para todo el mundo y que además todos esos tipos de decretos los podemos descargar tanto, sobre todo en PDF y en los idiomas que necesitemos, ¿vale? Bien, de la europea, ¿vale? Pasamos a la estatal y la estatal, la más actualizada, es la Ley 7 de 2022 del 8 de abril, que habla de residuos y suelos contaminados, ¿vale? Viene en conjunto para una economía circular. De hecho, si os fijáis, si queréis buscar alguna ley
más establecida, más particular, ¿vale? Relacionada con cada una de las comunidades autónomas, si os fijáis, se van a llamar similar, ¿vale? Porque las comunidades autónomas realmente van a ser las que les han dado la potestad de legislar también la producción y gestión de residuos en cada autonomía. Es decir, tenemos una base, va a haber, digamos, una normativa y un protocolo de obligatoriedad aplicable, pero luego es verdad que a cada comunidad autónoma también puede hacer su propia gestión. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, no lo digo por nada, sino porque lo estoy hablando desde Valencia, así que por eso ya pongo yo esta ley. La Comunidad Valenciana, la ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular exclusivamente de la Comunidad Valenciana es la Ley 5/2022, ¿vale? O sea, fue prácticamente transcrita a poco después de la estatal. Si os fijáis, la estatal es del 8 de abril y la de la Comunidad Valenciana es del 29 de noviembre. Muy importante, recuerdo tener en cuenta y presente esas leyes y tener vigentes, ¿vale? Porque siempre va a poder cambiar una definición, siempre va a poder cambiar un protocolo y tenemos que tenerlo siempre muy presente, repetimos, para primero estar informados, segundo, evidentemente, no cometer ningún tipo de negligencia, ¿vale? En el BOE, a título estatal y a título autonómico, siempre vamos a poder encontrar cualquier legislación en el Boletín Oficial del Estado, en la página web, y en su efecto en Directiva Europea también, bueno, podemos encontrarlo incluso también en el BOE o en Europa Eurlex, ¿vale? Son páginas web oficiales y muy buenas que siempre nos van a indicar qué ley se ha transpuesto, se ha actualizado algún artículo o si al final definitivamente cuando ya una ley ha sido modificada a menudo, pues ya han considerado tener que actualizarla y nombrarla de nuevo. ¿Hasta aquí correcto? Bien. Otra cosa que tenemos que saber, ¿vale? Aparte de esta ley, de lo que clasifica, define, perdón, y clasifica los residuos, son aquellas normativas que también trabajan en esa gestión que hemos dicho de eliminación, en esa gestión de residuos, ¿vale? Por ejemplo, el Real Decreto 553 de 2020, ¿vale? Estatal, es un Real Decreto que regula el traslado de residuos. Es decir, aquí ya tenemos una base, un protocolo que regula cómo han de trasladarse los residuos. Sea una empresa externa, una interna, un apartado o un departamento de nuestra propia clínica, por ejemplo, un hospital o una empresa externa, ya está estipulado cómo se han de trasladar ese tipo, los distintos tipos, mejor dicho, de residuos, ¿vale? Dentro del territorio español. Por otra parte, también tenemos el Real Decreto 646, también de 2020, por el que se va a regular la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, ¿vale? No todos los residuos se van a eliminar de la misma manera, ni muchísimo menos, pero que sepáis que ahí tenemos también otro Real Decreto. Y bueno, como os comentaba antes, si necesitáis otras referencias en algún momento, ya sea de residuos, sustancias peligrosas, porque a fin de cuentas en el área veterinaria, ¿vale? Que es donde estáis, vamos a poder trabajar en algún momento con algún tipo de sustancia peligrosa o incluso en otros trabajos, si simplemente os interesa, tenéis esas referencias en el BOE en la parte de biblioteca jurídica, ¿vale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Al menos que nos quede clara la normativa estatal y que existen reales decretos de gestión y traslado y eliminación de residuos y que sobre todo también existen las leyes propias autonómicas, ¿vale? Eso lo tenemos que tener y que tenemos que estar actualizados. Bien. Algo importante que tenemos que conocer, ¿vale? Es que aparte de tener una normativa bien guardada en cualquier empresa en la que estemos, ¿vale? O aunque fuéramos autónomos, tener los que tenemos siempre guardado, hay que estar siempre en constante, perdón, actualización, ¿vale? De hecho, ahí tenéis incluso algunos enlaces web, ¿vale? Lo que os he dicho, Europa Urlex, el Ministerio de España, como incluso el tratamiento de residuos en cada comunidad autónoma, ahí también tenéis el enlace, ¿vale? Y por cierto, también está muy interesante el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¿vale? En este instituto existe una documentación muy relevante. Entre otras miles de cosas, las guías de buenas prácticas, ¿vale? Que existen guías de buenas prácticas para todo. Es decir, los protocolos de cómo trabajar correctamente en prevención, en protocolo, en gestión, ¿vale? Repito, no solo en residuos, sino para todo. Por ejemplo, a la hora de, otra cosa que se me ocurre, en el tema de el tratamiento de la sala de radiografías, ¿vale?
cómo tiene que estar esa sala, cómo hay que tener un cuidado, quién tiene que estar autorizado, quién no tiene autorización, por ejemplo. Bien, pues estos 3 enlaces que os estoy dejando aquí, que son muy interesantes, está claro que tenemos siempre que tenerlos presentes si los queremos guardar, pues los tenemos guardados. Y lo más importante es que más o menos siempre guardados de unos 3 a 5 años, ¿vale? Porque siempre puede haber una actualización, ya sea un apartado de un artículo, un párrafo entero o ya un anexo. Muchas de los anexos son donde nos van a estipular pues categorías o datos concretos y ahí, según los estudios que se va realizando pues a nivel europeo estatal, se van a ir actualizando, ¿vale? Bien. Aunque aquí os voy a indicar también la normativa, ¿vale? Siempre trabajándola desde la parte europea, nos vamos a centrar principalmente en lo que sería la definición de residuo o las definiciones de residuos, ¿vale? Recordamos esa normativa europea y la ley estatal y luego veremos la clasificación. Por tanto, residuo, cualquier sustancia u objeto que el poseedor deseche o tenga la intención u obligación de desechar. Seguro que eso os va a ocurrir ahora mismo muchísimas cosas, ¿vale? Pero luego tenemos que ver exactamente en qué categoría entra cada una, ¿vale? Residuo peligroso. Cualquier Estado miembro puede considerar un residuo peligroso cuando, aunque no figure en la lista de residuos, ¿vale?, presente alguna o más de las características indicadas en el anexo 3 de la Directiva 2018. Fijaros lo que os acababa de comentar justo antes que lo he enlazado. Las directivas y las leyes van a venir siempre con anexos. Nos van a proporcionar datos, alguna categoría más exhaustiva o, como ocurre aquí en la parte de residuos, características indicadas, ¿vale?, de las sustancias u objetos que les van a dar, esas características los van a definir como residuos. Y definitivamente ya, un poco entrando y centrándonos en lo que nosotros vamos a trabajar, el residuo sanitario. Todos los residuos, pero todos, ¿de acuerdo? Cualquiera que sea su estado o naturaleza, generados en centros sanitarios y veterinarios. ¿Nos queda claro? Eso siempre va a ser un residuo sanitario o biosanitario, ¿vale? Bio que contemple vida de alguna manera, que haya estado en contacto, ¿sí? Bien. A partir de ahí, nos centramos en esta tabla, ¿vale? Esta tabla en este caso fue sacada de la página web de la Generalitat Valenciana, pero la podéis encontrar en cualquier sitio y sobre todo con ver la legislación en un momento lo tenéis. 4 categorías básicas en cuestión de residuos sanitarios, ¿vale? Y vamos a hablar aquí, realmente se engloban todos, porque repetimos, vamos a hablar de residuos sanitarios para cualquier tipo de residuo, sustancia, objeto, ¿vale?, que vayamos a desechar y que haya sido trabajado, utilizado en cualquier centro sanitario y veterinario. Muy importante. Por tanto, todo lo que se os ocurra. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. 4 categorías, ¿vale? La primera, como tal, no tiene una nomenclatura, ¿vale? Normalmente es aquella que trabaja con residuos que se llaman municipales. Ejemplo, material de oficina, ¿vale? El papel, el boli, y si no la botella de la oficina, por ejemplo, la botella de agua, ¿vale?, con la que vamos a beber, ¿de acuerdo? Es un material residuo municipal habitual. La categoría número 2 va a representar aquellos residuos sanitarios no específicos, ¿vale? ¿Qué es eso de no específicos? Para poder diferenciarlo, ojo, del 3, que son sanitarios específicos, ¿vale? Los no específicos básicamente son aquellos residuos que están relacionados con pacientes no infecciosos, ¿vale? Y que no se incluyen en el grupo 3. De manera que la gestión, ¿vale?, externa a la hora de tener que tratar o eliminar estos residuos, ¿vale?, van a ser gestionados, valga la redundancia, básicamente de manera similar al tipo 1. Por ejemplo, material de curas, yesos, textil, fungibles o ropas,
¿vale? Los guantes, por ejemplo, ¿de acuerdo? El sanitario específico de riesgo 3, ¿vale? El sanitario específico, repetimos, es la tercera categoría, se llaman específicos y también se los considera ya de riesgo. Son aquellos que necesitarán una medida especial de gestión tanto en el propio centro como posteriormente, ¿vale? A la hora de eliminarlos, de trasladarlos y eliminarlos. Bien. Y además, lo más importante también, o quizá con lo que nos podemos quedar, son aquellos residuos que tienen la capacidad de infectar o herir, ¿vale? Es decir, al final, o contaminar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, agujas, esas lancetas que se van utilizando, los portas que tienen muestras de sangre que hemos utilizado a la hora de tener que hacer algún tipo de análisis microscópico, por ejemplo, ¿vale? Agujas, material punzante, cortante, etcétera. El material de quirúrgico, ¿sí? Ahí entrarían ya los sanitarios específicos. Y por último, el tipo 4, ¿vale? Que son residuos que ya están tipificados como categorizados en normativas singulares, ¿vale? Es decir, que ya están en normativas un poquito más específicas. Dentro de estas entrarían también, ¿vale? En otro tipo de anexos y de categorías y hay una normativa, son unos protocolos presentes. ¿Para qué? Para la parte, sobre todo, de protección del medio ambiente, tanto del centro como del propio centro como el medio ambiente externo, ¿vale? Para el ecosistema y para nosotros. ¿Por qué? Porque son residuos que van a tener más requerimientos especiales, como hemos visto, ¿vale? Que el anterior. Aquello que va a ser sustancias químicas, residuos de laboratorios radiológicos, residuos citostáticos, medicamentos caducados. De hecho, si os acordáis, y seguramente lo habréis visto ya, muchísimas farmacias también tienen un contenedor de residuos aparte, ¿vale? Es decir, que ya se gestionan, se eliminan de una manera totalmente diferente a todos los anteriores, ¿vale? Hasta aquí, ¿lo tenemos más o menos claro? Bien, pues vamos a especificar un poquito más, ¿vale? Cada uno de los residuos. Hemos dicho que el uno no lo tenemos que trabajar porque a fin de cuentas lo que hemos dejado claro es que es material de oficina, ¿vale? Por tanto, no hay ningún tipo de problema. Nos centramos más en el tipo 2, en el tipo 3, ¿de acuerdo? Y luego también incluso veremos el tipo 4. Bien. Residuos sanitarios, tipo 2, es decir, aquellos que son sanitarios no específicos, aquellos que se han trabajado en un centro sanitario veterinario. Bien. Requieren medidas especiales a la hora de manipular, recoger, almacenar y transportar. No hace falta que sean recogidos por una empresa especializada en una gestión, ¿vale? De traslado y eliminación. Pero tampoco están incluidos como residuos específicos de tipo 3. De hecho, aquí tenemos un ejemplo, lo veis aquí, de residuos básicos, guantes, mascarillas, ¿vale? Esos plásticos o ropa que no solemos sobreponer, ¿vale? Para cualquier tipo de proceso o operación que sea necesario. Bien, y el contenedor. Es un contenedor básico y normal. Lo importante es trabajar, o mejor dicho, desechar este tipo de materiales, no en otro, o sea, aparte en un contenedor en su bolsa, obviamente no asociado, ¿vale? A poder ser, pues, por ejemplo, como en ese papel o ese material de oficina que hemos dicho antes, ¿vale? Residuos sanitarios de tipo 3. Muy importantes, ¿vale? Aquí a lo mejor con este simbolito que vemos delante, que además es real, pues nos vienen ahí, pues eso, todas las películas, ¿no? Estas de ciencia ficción. Pero están por algo, no se lo han inventado. Es un logo, un icono muy importante. Sanitarios específicos o de riesgo. Repetimos, son aquellos que están sujetos a una normativa muy específica para su recogida y gestión, porque presentan riesgo para la salud pública y no nos olvidemos, por supuesto, del medio ambiente. Y aquí viene una lista, ¿vale? Aquellos que van a ser este tipo de residuos, ¿vale? Irán, luego ahora lo veremos, en un tipo de contenedores específicos, ¿vale? Pero lo más importante es que tenemos que tener presente es que es peligro biológico. Por eso ese icono, ¿vale?
Entre los distintos tipos de residuos que podemos tener son aquellos residuos sanitarios o infecciosos, ¿vale? Es decir, aquellos que, repetimos, sustancias u objetos, incluso que han estado en contacto, ¿vale? Por ejemplo, con alguna muestra que tenga o que creamos que pueda tener una enfermedad listada, ¿vale? Esto de las listas también va a estar todo en la legislación, ¿vale? Ejemplo, la rabia. Bien, residuos anatómicos humanos, es decir, ya no solo es aquel objeto que ha estado en contacto con la muestra, sino ya la propia muestra, una vez ya la he analizado, la tengo que, bueno, humanos, ¿vale? O animal, la tengo que también gestionar de otra manera, ¿vale? Sangres y fluidos biológicos y los recipientes que los contienen. Agujas y material punzante. Vacunas vivas y o atenuadas. Cultivos y material contaminado de laboratorio. Siempre. Cualquier tipo de residuo relacionado con microbiología e inmunología, ¿vale? Y aquellos restos animales, ¿vale? Bueno, pues utilizados en centros experimentales y de investigación. Ya son sanitarios específicos de riesgo, es decir, ya son muy peligrosos. No nos olvidemos. ¿Dónde van a ir? Los más habituales, los de uso común, los que quizá vamos a trabajar de manera general o hayamos visto en clases o en talleres, van a ir a este tipo de contenedores, todos sus formatos y formas, ¿vale? O sea, aquí tenéis, por ejemplo, ¿vale? El típico contenedor amarillo, portaobjetos con muestras biológicas, agujas, las lancetas. Esto es bastante utilizado de manera habitual en cualquier tipo de laboratorio. Lo vamos a tener, sobre todo laboratorio dedicado a la parte sanitaria, repito, y veterinaria, ¿vale? Hay distintos tipos de contenedores, algunos más pequeños, otros más grandes. Ahí tenemos incluso las bolsas, ¿vale? Si os fijáis, las bolsas de basura, vamos a decirlo así, de residuos, ya también tienen un formato y un color específico, ¿sí? Finalmente, también podemos encontrar ya para, digamos, residuos un poquito más a gran escala, porque quizás se van haciendo, pues eso, más experimentos o más análisis. Hay un contenedor rojo, es decir, ya por si no veíamos el peligro, lo tenemos con un color llamativo, ¿vale? Y ahí lo pone claramente que el rojo se va a utilizar para categorizar residuos peligrosos, ¿de acuerdo? Ya os digo que estos contenedores seguramente los habéis visto de manera muy habitual, con sus distintas formas, pero son así. Y lo más importante es que presentan esa etiqueta y suelen especificar qué tipo de material va a ir dentro. Vale, y ya por último, ¿vale? El tipo 4, aquellos residuos que ya están como tipificados en normativas singulares. Repetimos, estos ya todavía están también sujetos a normativa específica para su recogida y gestión también, ¿vale? Pero principalmente se trata de aquellos residuos que se llaman citostáticos. Y si alguien en algún momento os ha preguntado qué es este tipo de residuos, aquí lo tenéis, son aquellos residuos químicos derivados, por ejemplo, de la quimioterapia, ¿vale? Es decir, estos residuos se van a almacenar en contenedores de un único uso, herméticos de polietileno o poliestireno, o sea que ya tenemos hasta incluso el tipo de contenedores específicos, ¿vale? Esto cualquier proveedor lo podemos trabajar. Necesito un contenedor para residuos citostáticos, enseguida lo vais a tener, ¿vale? De hecho, lo tenéis abajo, ¿vale? Por si estáis viendo las imágenes, y bajo a la derecha sería un contenedor para residuos citostáticos. Ahí pone Caution Chemotherapy Waste, ¿vale? Es decir, waste de residual chemotherapy, quimioterapia, ¿vale? Los contenedores que tenéis, los distintos tipos de contenedores y tamaños que tenéis en la imagen de la derecha, ¿vale? Son para directamente sustancias químicas. Este tipo de contenedores de manera general es bastante común, ya no solo, por si acaso, si lo queréis saber, en centros veterinarios y sanitarios, pero en cualquier centro o laboratorio donde también se utilicen componentes químicos, ¿vale? Laboratorio de química, en una universidad de biología, va a tenerse, ¿vale? Porque este tipo de residuos realmente son directamente sustancias químicas, las cuales ya, repetimos, van a ir catalogadas también y registradas y con una normativa específica.
y van a ser siempre reactivos o disolventes o líquidos radiológicos, ¿vale? Dependiendo de su naturaleza, ya sobre todo, ya no es que sea pues eso líquido o sólido, sino sobre todo de su tipo de naturaleza química. Si son, pues yo qué sé, pues son muy se evaporan muy rápido, son peligrosos y no se puede respirar. De hecho, habitualmente con este tipo de sustancias químicas se trabajan en una campana, van en una campana extractora casi siempre en un laboratorio y dichos contenedores se mantienen dentro, ¿vale? Por ejemplo, el blanco es claramente de cierto grupo de residuos líquidos. El negro incluso se puede utilizar para simplemente objetos, ¿vale? Objetos o frascos, por ejemplo, que se hayan roto, ¿vale? Que contenga algún reactivo, como es un sólido, es vidrio, va aparte, pero como ha contenido dicha sustancia química, ya va en otro tipo de contenedor. Y ya por último, ¿vale? Hemos visto residuos citostáticos, sustancias químicas, ¿vale? Como residuos sanitarios de tipo 4. Tenemos los medicamentos que han sido usados, así como sus envases. Van a ir a un contenedor específico que podemos encontrar perfectamente en cualquier tipo de farmacia, ¿vale? Hasta aquí todo claro, lo sabíamos, lo conocíamos, lo tenemos y si lo conocíamos lo hemos repasado. Como hemos comentado antes, es importante también tener una idea, ¿vale? Luego ya, repetimos, siempre estarán los protocolos, la legislación aplicable en cada comunidad autónoma relativa a la gestión, es decir, traslado o almacenamiento, traslado y eliminación de los residuos, ¿vale? Pero tengamos claro que tenemos una pequeña base, ¿vale? Un protocolo base, por decirlo de una manera. Desde el centro sanitario, ¿vale? Pongamos que estamos en un centro sanitario / veterinario, ¿vale? Hemos trabajado, por lo que sea, con residuos, mayoritariamente lo vamos a trabajar de tipo 2 y de tipo 3, evidentemente, ¿vale? El 4 habitualmente es menor, pero bueno, en un hospital es factible. Los residuos del grupo 3 y del grupo 4, ¿vale? Fijaros que, bueno, van a ir cada uno en un tipo de transporte, además en un transporte habitualmente a poder ser de empresa externa, ¿vale? Que normalmente repetimos va a depender de la normativa aplicable. Los de grupo 3, que hemos dicho que eran los sanitarios específicos, en algunos casos se van a incinerar, ¿vale? Y otros van a tener una especie de desinfección térmica previa a su eliminación, ¿vale? Como residuo urbano. Porque hay algunos que pueden tener un tipo de tratamiento, en este caso térmico, ¿vale? Lleno grados, sin ultravioletas, etcétera. Y luego esos restos ya se ha comprobado que pueden eliminarse como cualquier tipo de residuo urbano. ¿Y qué pasa con los citostáticos? Pues principalmente incineración y sobre todo también neutralización química, ¿vale? Recordemos que los citostáticos de una manera u otra van a ser prácticamente o mayoritariamente químicos, ¿vale? Sustancias o residuos químicos. Aquí simplemente esta figura la tenéis también de la página de Agroambiente GVA, pero podéis buscar, ya digo, no solo la legislación, sino cualquier tipo de información en vuestras propias webs de los ministerios locales, ¿vale? Bueno, de estas comunidades autónomas, perdón, ¿de acuerdo? O incluso en el estatal, con el que busquéis en el Ministerio de España, suficiente. En la hora de retirar los residuos, ¿qué es más importante que hemos estado diciendo desde el principio? ¿Vale? Obligaciones. Lo más importante es que cualquier centro que produzca residuos, ¿vale? Centrados en la clínica veterinaria o hospital veterinario, por ejemplo, bueno, parques también y todo, ¿vale? Parques zoológicos, centros de recuperación, etcétera. Velar por el almacenamiento en los contenedores apropiados, ¿vale? Es decir, lo primero, claro, principal, yo lo voy a desechar y al mismo tiempo lo voy a desechar y almacenar. Es decir, no es que lo desechen en un contenedor y el mismo día se lo van a llevar. No. Por tanto, tengo que tener claro cómo lo voy a almacenar, en qué tipo de contenedor, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estos contenedores, ya hemos visto algunos, tienen que ser opacos, herméticos, tienen que estar totalmente asépticos exteriormente, no pueden romperse, ¿vale? Y menores de 70 litros de capacidad principalmente, ¿vale? Además, tienen que estar siempre separados del resto de basuras. Finalmente y sobre todo tenemos que tener claro que tenemos que contratar un servicio de recogida, ¿vale? Un centro gestor de residuos, el cual siempre va a estar supeditado a la ley autonómica de la comunidad autónoma, ¿vale? Pertinente.
Esto quiere decir que dicho servicio de recogida ya no solo va a tener que trabajar, tratar, trasladar estos residuos, ¿vale? Llevarlos a eliminación, pero tenemos que tener muy claro que este centro, ¿vale? Este servicio externo no tiene que venir a recoger nuestros residuos, no cada 3 meses, ¿vale? Máximo para residuos punzantes y cortantes. Aquellos que son residuos o líquidos radiológicos no puede superar esa recogida más de 6 meses, ¿vale? Y cadáveres de animales, ¿vale? A fin de cuentas sí que normalmente suele estar supeditado en este caso también por el ayuntamiento local en ese momento. ¿De acuerdo? Bien. Por último, uy, nada, por ejemplo, a la hora de la clínica veterinaria, ¿vale? A la hora de almacenarla. Siempre vamos a tener en las instalaciones, o deberíamos, ¿vale? Cuando tengamos una clínica y demás, ya no solo la zona de la clínica, sino además un laboratorio, vamos a tener un contenedor de uno o varios, incluso para agujas, bisturís y otros elementos punzantes o cortantes. Recordemos estos contenedores amarillos, ¿vale? De residuos biológicos o peligrosos. Frascos de medicamentos vacíos, viales de vacunas y líquidos radiológicos, ¿vale? Es decir, no que tengamos los frascos ni viales ni líquidos. Me explico. Un contenedor para agujas, bisturís y elementos punzantes, el contenedor para medicamentos vacíos, otro para viales de vacunas y otros para líquidos radiológicos, ¿de acuerdo? Sobre todo aquellos que vayan a trabajar ese tipo de líquidos y que estén, obviamente, certificados para poder trabajar en ese área y, por supuesto, produzcan ese tipo de residuos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Teníais noción de esto? ¿Os ha quedado un poco más claro? Este ha sido corto, ¿vale? En esta sesión, que aunque sea un poco más corta, siempre procuro trabajar lo más básico, ¿vale? Porque a fin de cuentas luego ya, recuerdo, si queréis, si os apetece, buscar esa normativa, que no hay que leerla por supuesto ni mucho menos, pero sí ver cómo se estructura. Y está claro que por lo menos tener muy claro ese tipo, ya te digo, ya no solo la normativa que lo categoriza, sino aquello que lo puede gestionar. El grupo 3, ¿vale? Tienen que estar también sujetos a normativa específica, ¿vale? De hecho, vamos a verlo aquí, es muy fácil, ¿vale? El grupo 3 y el grupo 4 siempre van a estar sujetos a normativa específica y eso implica habitualmente un servicio de recogida para la hora de trasladarlos y eliminarlos, ¿vale? Te dejo esta parte de desecho y retirada. Aún así, igualmente, va a estar siempre supeditado a la parte de la comunidad autónoma. Recordar que nosotros siempre vamos a trabajar con contenedores, bueno, nosotros, los centros sanitarios veterinarios, vamos a trabajar con contenedores para almacenarlos y luego ya tendrán que venir de manera externa o incluso la propia clínica, hospital, empresa puede tener un departamento específico, ¿vale? Eso sería verlo, que pueda ayudar en esa retirada y transporte, ¿vale? Pero al final todo se gestiona en áreas externas de residuos, ¿vale? Para su eliminación completa. Por tanto, el grupo 3, más que contratar, desde luego sí que tendría que tener claro el tener un servicio de recogida para poder trasladarlo, porque repito, son específicos o de riesgo. Y aún así, repetimos, ese servicio de transporte habría que ver pues a qué está supeditado en la normativa local, ¿vale? ¿Más dudas? Tenemos claro, o al menos lo más claro posible, cuáles son los residuos de tipo 2, 3 y 4. Sí, con cualquier tipo, o sea, recordar una cosa que es muy importante, ¿vale? Perdón, dame un segundito que beba agua. Disculpad, me había atravesado ahí. Bien, cuando hablamos de residuos, de hecho te lo voy a contestar así, cuando hablamos de residuos recordamos que hablamos de cualquier sustancia o objeto, ¿vale? Que haya estado en contacto con
Entonces tú imagínate el tema de los contenedores, también funciona igual, ¿vale? Si te fijas cuando hemos estado hablando de, me gusta más este, ¿vale? La parte de los tipificados sobre todo. Cuando trabajamos con distintos tipos de contenedores, es porque realmente tanto el residuo que hay dentro como el contenedor se va a tratar de manera específica por el tipo de residuo que contemple, ¿vale? Obviamente después de vaciarlos es de limpieza, desinfección, el que sea, pero sí que hay un tratamiento específico. Incluso, por ejemplo, yo que le recuerde, está en la universidad, prácticamente era si no cada semana, cada 15 días, ¿vale? Porque es verdad que ahí se trabajaba bastante, que podían hacerlo, se nos llevaban los contenedores de la parte de restos químicos. De manera tal, por ejemplo, estos blancos que veis, no, porque dependía un poco de cómo los llenásemos, o si no, incluso avisábamos nosotros al departamento, por lo menos que se llevasen los contenedores. Ya como lo gestionaban ahí dentro no entraba, ¿vale? Eso es verlo y buscar el protocolo y ahí incluso te lo comentan. Pero sí, el mantenimiento y limpieza más bien de esos contenedores existe, ¿vale? ¿Más dudas? Nada, a ti, perfecto. Bueno, pues si lo tenéis todo claro, espero que os haya gustado. Ha sido corto, creo yo, pero intenso, espero. Y nada, nos volveremos a ver el mes que viene. Aprovechar que es agosto. No os voy a decir que no estudiéis, estudiad, por supuesto, pero disfrutarlo, que en septiembre volveremos también con más fuerza, ¿vale? Un placer y hasta el mes que viene.